¿Ya formaron su grupo, chicos? ¿Ya formaron sus grupos? Yo sí, yo sí. Ah, excelente, Paolo, muy bien. Paolo, yo con Paolo. Así me dijo. Sí, profesor. Mi grupo es Renzo, Christopher y Eduardo. Ya Ah, hicimos ya. los grupos, profesor. Excelente, chicos, Sí, profesor. excelente. Bien, chicos, me alegro, muy bien. Ya, excelente. Entonces, a ver, ahora sí, voy a pedir de la ayuda de ustedes. ¿Ya? ¿Dónde estaba mi delegada? ¿Quién era mi delegada? Jimena. ¿Cómo se va a olvidar, Jimena, profesor? Jimena. ¿Dónde está Jimena? Profesor. Ah, ya, Jimena. Hola, Jimena, ¿qué tal? ¿Me vas a ayudar, ya? Para no confundirnos el día de hoy. A ver, a ver. A ver, Jimena, me vas a ayudar. A ver, por acá. Ya. A ver, a ver. A ver, Jimena. Jimena, dime, a ver, ¿hemos llegado a resolver esto de acá? Es lo primero sí, pero esto de acá todavía, esta hoja todavía. Ah, ya. Esta práctica domiciliaria sí lo hicimos. Sí, Nos dijo. quedó de tarea. El día de ayer, ¿cierto? Ya, el día de ayer se hizo esta parte de acá, ¿sí, no? Ya, No, si es que mal no ayer recuerdo, no. dejé que la página 203 se desarrolle, ¿sí o no? Sí, profesor. Ya, excelente. Sí, Ya. Bien, Jimena, muchas gracias. Entonces la página 203 se desarrolla, chicos. ¿Ok? Ya. Ahora, Jimena, confírmame, por favor. ¿Hemos llegado a resolver esta parte de historia del Perú, que sería la guerra con Chile, parte 2? No, Ya. Ahora, Jimena, por favor, ¿hemos llegado a ver, a desarrollar, explicar la teoría de la guerra con Chile? no, profesor, Ya, solamente hicimos historia universal. ya, excelente, Jimena, muchas gracias. Entonces vamos a explicar esta segunda parte que sería la guerra con Chile y con eso nos ponemos al día y avanzamos, pero volando. Ok, tenemos exactamente hasta las 12, tenemos hora y media para profundizar en este tema lo mayor que podamos, ¿sí? Entonces voy a pedirle la mayor atención de todas y de todos, ¿ok? Miren, la guerra con Chile es un tema que ha despertado, ¿sabes qué ha despertado la guerra con Chile? Mucho nacionalismo, mucho odio irracional, mucho odio irracional a los chilenos muchas veces, ¿no? A veces este tema ha generado mucho nacionalismo, tanto en los peruanos, tanto en los chilenos. Profesor, ¿eso es correcto? ¿Debemos odiar a los chilenos? No, chicos, por favor, no caigamos en esas malas interpretaciones de la historia. Y el día de hoy vamos a estudiar guerra con Chile. Si bien es cierto, nos han puesto a que comencemos de la mitad para adelante la guerra con Chile, vamos a hacer una pequeña previa, una pequeña explicación previa para que entiendas el verdadero origen de la guerra con Chile, para que entiendas quiénes son los verdaderos culpables del desastre de Perú en la guerra con Chile. ¿No? Podría ser, Christopher, podría ser, para no caer en ese falso nacionalismo de no, los chilenos son culpables de todos. No, para no caer en esos falsos nacionalismos hay que conocer la historia, ¿sí o no? Porque como yo te he dicho, desde nuestra primera clase, nosotros somos sujetos históricos. ¿Ya? Muy bien. Nosotros somos sujetos históricos. Excelente. Mira, la guerra con Chile. La guerra con Chile. A ver, voy a revisar el chat. Me llegó un mensaje. Ya, Eric, lo que tendrías que hacer, Eric, es añadirte a algún grupo, conversar con alguien y ver si es que le faltan integrantes. ¿Te escucho, Karen? Profesor, ¿puede haber grupo de 5? Solamente un grupo de 5 y los demás de 4. Solo uno de 5. En este caso Ok. sería el de Karen, ¿ok? Ya, de nosotros que sea grupo de 5. Evelyn. Profesor, ayer ya Sí, armamos un grupo. No, sí, profesor, nosotros también ayer, ayer armamos pero le también enviamos nuestro un grupo. correo. Le enviamos un correo primero. Sí, profesor. Ya, ya. Tienen A la ver, lista. No, profesor, ya Tiene hemos la hecho lista. nuestro grupo, no vamos a estar separando cada rato. ya, No, está tiene bien, Karen. lista de alumnos porque creo que son 16. Por eso queríamos Un 16 o un 17. conflicto, no queríamos un conflicto, 17. mejor Ya, ok, ya ok. tuviera Miren, hecho el miren. grupo.
Ya, escúcheme. Vamos a hacer lo siguiente para avanzar, porque tenemos que explicar, ¿ya? Formen grupos, ¿ya? De máximo 5 personas y mínimo 3 personas. No, Eric, no se hace solo el trabajo. No se hace solo. Sí, se hace colectivo, ¿ok? Grupos mínimo de 3 personas y máximo de 5. Ahí, chicos, ya nos vamos ordenando, ya para avanzar. Miren, vamos a explicar este tema tan fabuloso y tan complicado. Ok, denme un minutito, por favor, solamente un minuto. Ya, listo, perdón, chicos. Fui a abrir la persiana, la ventana, para que entre un poquito de aire, porque ya está haciendo mucho calor. Ya miren, guerra con Chile. Tú tienes que entender lo siguiente, mira. Tú te acuerdas de la prosperidad falacia, ¿no? ¿Cuál era el producto que se vendía bastante en la prosperidad falacia? El guano. El guano, vamos a decirlo de manera bonita, ya, para que no suene feo. El guano era el popó de las aves guanay, Y estas aves depositaban todo su popó en las islas de Chincha. ¿Y eso servía para qué, chicos? Era como un abono de las plantas, ¿no? Era un fertilizante fuerte. Excelente. Servía como fertilizante, como abono natural. Y era el mejor abono que había para las épocas. El Perú recibió, pero cantidades inmensas de dinero. Chicos, cuando te digo cantidades inmensas, te estoy diciendo cantidades realmente grandes de dinero. Una duda. Te escucho, Eric. Pero ¿qué hizo con esa plata que recibió? Ese es el punto, ese es el problema, ¿sí? El Perú recibió tanto, pero tanto dinero, que era la primera gran oportunidad, mira, préstame atención, que tenía el Perú para convertirnos en un gran país industrial. Con todo ese dinero, podríamos financiar la industrialización de nuestro país. Y tú sabes, país sin industria no es un país con buenas condiciones muchas veces. Porque un país que no es industrial muchas veces tiene una función en el mundo. Por ejemplo, el Perú. Actualmente, ¿qué hace el Perú? Explota las materias primas no transformadas, porque se transforma en la industria y lo vende al extranjero, y el extranjero nos lo vuelve a vender, pero como productos ya transformados. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace el Perú, porque el Perú no tiene industria transformadora. El Perú Profesor, pero nos vende el doble de lo que nosotros le hemos vendido a ellos. Claro, lo venden muchísimo más caro. ¿Sabes por qué? Porque en este proceso, mira, de transformación del producto, de crear un producto como una laptop, como una mesa, este proceso de crear televisores, carros, se añade algo, se le dice el valor agregado. Y el valor agregado es lo que genera muchísimas ganancias para los industriales, para las empresas. Entonces, actualmente, el Perú no es un país todavía industrial. No hay grandes industrias donde en nuestro país transformen las materias primas y se produzca grandes cosas, ¿no? Todavía nuestra industria es muy incipiente. Tenemos una industria muy incipiente. Eso sí, tenemos explotación industrial de las materias primas. Entonces, en la prosperidad falaz, en la época del guano, es el primer gran momento, chicos, para hacer del país un país grande, un país industrial, para hacer grandes industrias, para financiar un proceso de industrialización como en Inglaterra, 1760. Ya, mira, la prosperidad falaz va a durar desde el año 45, 1845 hasta el año 1872, y va a coincidir con la segunda revolución industrial, donde Estados Unidos, Alemania, donde Japón van a empezar a emerger como grandes potencias también industriales, y gracias a la segunda revolución industrial, algunos países que no han sido favorecidos en el reparto del mundo, producto del imperialismo, se van a dar estas pugnas entre países industriales o países imperialistas, y se va a dar la primera gran guerra o la primera guerra mundial. Pero mira, todo ese inmenso dinero que Inglaterra estaba invirtiendo para comprar guano, para fertilizar sus campos, para
industrializar el campo, para producir cada vez más, y esto favorezca la industria textil, porque también se cultivaba mucho algodón, favorezca la industria textil, todo ese dinero ingresa al Perú, y lo que hace el Perú es empezar a despilfarrarlo. El Perú tenía una deuda. ¿Con quiénes tenía una deuda? Con los de la independencia. En la independencia, las familias criollas, las familias de los hacendados de algunos terratenientes, habían prestado dinero al Estado peruano para financiar la guerra de independencia. Entonces, en el primer gobierno de Ramón Castilla en el año 45, él establece una ley, la Ley de Consolidación de la Deuda Interna. ¿Esto qué quiere decir? Ramón Castilla dice, ¿sabes qué? Ahora que tenemos mucho dinero, vamos a liquidar, vamos a terminar con la deuda interna. Eso dijo Ramón Castilla. ¿Y qué pasó? En el gobierno de Echenique se empezaron a falsificar deudas. Y se sabe que en estos gobiernos la corrupción fue tremenda, donde los propios gobernantes empezaban a falsificar deudas y a favorecer a algunas familias en específicas. Se empezó a despilfarrar el dinero en la burocracia civil, pero también en la burocracia militar. Y producto de la prosperidad falaz, solamente unos cuantos se beneficiaron, unos poquitos se van a beneficiar, que van a ser los beneficiarios de la venta del guano, es decir, los consignatarios peruanos. Estos pocos que se van a beneficiar tanto de la venta del guano como del cobro de los monos, van a fundar un partido que se va a llamar el Partido Civil. ¿Ya? El Partido Civil. Ok, mira, muy importante, ¿sí? Después de la prosperidad falaz, el Estado va a quedar endeudado. El Estado va a quedar en bancarrota. Mira, después de tanto dinero, ingresos sumamente exorbitantes de dinero, el Estado peruano va a quedar en bancarrota, terriblemente, en una crisis aguda. El gobierno de Balta, sí, lo voy a decir de esta manera, ¿ya? El gobierno de Balta se le chispoteó. ¿Qué hizo Balta? José Balta quiso implementar una política ferroviaria y contrató a un gran estafador estadounidense, buscado internacionalmente, para que construya los ferrocarriles en el Perú. ¿Cómo se le ocurrió contratar a Balta, por ejemplo, a Enrique Meix? ¿No? Que era un gran estafador que había estafado ya en Estados Unidos. Y se le contrató para que construya los ferrocarriles peruanos. ¿Los construyó? No, porque también nos estafó. Enrique Meix también nos va a estafar. Entonces, la política ferroviaria de José Balta, el último gobierno de la prosperidad falaz, también va a ser una crisis total, porque Balta se va a prestar dinero, en este caso no de los ingleses, pero sí de los franceses, de la casa Dreyfus. El Estado va a quedar endeudado, ¿no? Va a quedar endeudado, pero hasta los codos, chicos. El Estado va a quedar en bancarrota total. Después de una enorme venta del guano, el Estado va a quedar en una enorme deuda total con el extranjero. ¿Ya? Entonces, el gobierno que hizo, el Estado peruano que hizo, lo despilfarró. ¿Y quiénes se beneficiaron de la venta del guano? Poquitas personas. Personas en específico, pequeños grupos sociales. Y las grandes mayorías del Perú sufrieron todos los pesares de la bancarrota del Estado, de la mala administración de los recursos del Estado. ¿Ok? En ese periodo, donde este pequeño grupo de personas se beneficia con la venta del guano, ellos, cuando sean desplazados por la Casa Dreyfus, van a fundar un partido, el Partido Civil. El Partido Civil va a competir en elecciones y va a ganar. Va a ser el primer civilismo, ¿sí? Va a ser el primer civilismo. Con el primer gobierno de Manuel Pardo y Lavalle y después con el gobierno de Mariano Ignacio Prado. El civilismo es importante, chicos, porque va a acabar el primer periodo de la historia republicana del Perú. Tú sabes que después de la independencia, como nos dice José Carlos Mariátegui, no hubo una clase dirigente para que asuma las riendas del Estado. Entonces, ¿quiénes asumieron las riendas del Estado? ¿Los civiles o los militares? Los militares. Los militares. Y a ese gran periodo se le conoce como el periodo del primer militarismo. La prosperidad falaz
Es un pequeño periodo dentro del primer militarismo. Entonces, una vez el partido civil llegue al poder, los gobiernos militares van a acabar. Y algunos dicen, por fin va a aparecer una burguesía peruana, una clase capitalista peruana dominante que pueda dirigir nuestro país. ¿No? Porque es cierto, producto de la venta del guano, va a surgir una burguesía nacional, que va a ser la burguesía organizada en el partido civil. ¿Ok? Los civilistas tienen mentalidad de empresarios. Ellos se están dando cuenta de algo. Ellos se están dando cuenta de algo. Que en el sur del Perú, en Tarapacá, hay un nuevo recurso. Hay un nuevo recurso que también sirve. Mira, que también sirve, ya que también sirve como fertilizante. Por lo tanto, que también va a tener un muy buen precio en el mercado internacional y que eso nos va a poder ayudar a salir de la deuda externa, que nos va a poder ayudar a financiar la deuda externa e invertir en nuestro país. Ese recurso va a ser el salitre. Pero terminado el partido civil o el gobierno civilista, también vamos a entrar en una aguda crisis económica. Aguda crisis económica. Entonces, mira, ¿cómo estamos llegando a la guerra con Chile? Estado en bancarrota y aguda crisis económica. ¿Llegamos preparados a la guerra con Chile o desde antes ya estábamos perdiendo esta guerra? ¿Qué dicen ustedes? Ya estábamos perdiendo. Chicos, estábamos llegando en el peor momento a una guerra que ni siquiera era propia, porque era una guerra que va a comenzar con Bolivia, ¿sí o no? ¿Ok? Bolivia es el país más traicionero en la guerra. Bueno, algunos dicen, ¿no? Algunos interpretan que Bolivia traicionó a Perú, otros dicen que Bolivia debió retirarse. Bueno, el día de hoy lo vamos a estudiar, ¿ok? El día de hoy lo vamos a estudiar. Entonces, el salitre va a llegar a los ojos de los ingleses y los ingleses se van a empezar a interesar. Pero el Perú no era un país conveniente para hacer negocios con Inglaterra, sino más bien el país vecino, Chile. Chile reunía todas las condiciones para que Inglaterra invierta ahí y ese sea el foco de dominio en todo Sudamérica o Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, la guerra con Chile va a comenzar en el año 79. Acá vas a borrar, por favor, me equivoqué. 1879, no 18.729, no. 1829. Claro, acá me confundí. 1879 y va a durar 4 años hasta el año 83 y va a tener 2 grandes etapas. Campaña marítima y campaña terrestre. ¿Ok? Ahora sí. Explicada esta pequeña introducción, vayamos de frente al tema ya sin tantos titubeos. Mira, ¿cuáles van a ser las causas de esta guerra? En primer lugar, la ambición chilena y la ambición inglesa por poseer el salitre y el guano también. Los chilenos también van a desear poseer el guano. ¿Y esto cómo se llamó? La doctrina Portales. El presidente Portales de Chile ya venía anunciando desde mucho tiempo atrás que debían recuperar, o mejor dicho, que debían conquistar algunas zonas. Eso se llama la doctrina Portales. Ahí se fundamenta. Esa va a ser la causa principal. ¿Cómo se le denomina a esta guerra también? Guerra del Pacífico o la guerra del guano y la guerra del salitre. Ya, muy importante. Guerra del guano y guerra del salitre. ¿Quién fue el gran financiador de esta guerra? Inglaterra. ¿Qué buscaba Inglaterra? Buscaba preservar y consolidar sus intereses económicos en Sudamérica. Importante. Inglaterra era el país imperialista. Ya hemos hablado del imperialismo, entonces tú ya me debes comprender. ¿Cuándo surge el imperialismo? A ver. ¿Cuándo surge el imperialismo? ¿Y por qué surge el imperialismo? Ya hemos hablado, chicos, ¿ah? ¿Era algo de 1800 o A ver, dime Siglo el XIX, siglo. siglo XIX. después del capitalismo era? Ya, bien, siglo XIX, después del capitalismo industrial. ¿Y cuál era el objetivo del ¿No dominar imperialismo? más O sea, territorio? ¿por qué?
dominar más territorios, pero poseer más recursos, ¿sí o no? Y Ajá. también mercados para vender, mercados seguros para vender. Pero acá hay un detalle, Inglaterra no podía venir a colonizar Latinoamérica, porque recién nos habíamos independizado de España. Entonces, los países latinoamericanos no van a permitir una invasión colonial de nueva, ahora por Inglaterra. Déjame decirte que en la prosperidad falaz, el Perú tenía tantos recursos que el Perú se puso al frente de todos los países latinoamericanos para defender la soberanía latinoamericana. Hubieron intenciones, sí, de los países imperialistas de colonizar de nuevo Latinoamérica. Y en la prosperidad falaz, como el Perú tenía tanto dinero, ¿quién puso el pecho por todos los países latinoamericanos? Fue el Perú. El Perú se puso delante y se quiso enfrentar a los países. Estuvo dispuesto a enfrentarse con los países imperialistas porque tenía suficiente poder económico. Pero después vemos cómo va a terminar el Estado. ¿Ok? Entonces, Inglaterra sabe que no puede colonizarnos, entonces necesita un país, se le dice de esta manera, satélite. Un país que pueda influenciar por toda Latinoamérica, pero que esté también bajo el mandato inglés. Ese país va a ser Chile. Chile. Ese país va a ser Chile. No, ese país va a ser Chile. Entonces, mediante Chile, Inglaterra lo va a financiar para una guerra y con eso va a preservar y consolidar sus intereses económicos. Porque ustedes ya saben, la guerra la va a ganar Chile. La guerra la va a ganar Chile, no la va a ganar Perú. Y ¿Cuál fue el... los chilenos guardan como trofeo el monitor Huáscar. Eso, los chilenos guardan como trofeo el monitor Huáscar. Sí, tienen mucha razón. El pretexto de esta guerra, ¿cuál va a ser? El pretexto de esta guerra, ¿cuál va a ser? El impuesto de los 10 centavos aplicado por Hilarión Daza, ¿no? Y Chile también va a decir, entre Perú y Bolivia han firmado un tratado secreto, pero no es un tratado de alianza, sino es un tratado de ataque. Es decir, Chile decía, si es que nosotros no declaramos la guerra y no atacamos a Bolivia y Perú, ellos van a hacer lo que nos ataquen. Pero eso era falso. Porque Perú y Bolivia habían firmado, sí, un tratado secreto de alianza defensiva. Y en ese tratado se había invitado también a Argentina que sea parte, pero Argentina no quiso. Entonces, poniendo estos pretextos, Chile va a declararle la guerra primero a Bolivia y después a Perú, después al Perú. Ahora, quiero que tengas claro algo. Los que declaran la guerra no van a ser los chilenos, en general todo el pueblo chileno, sino la clase dominante chilena. Porque dime tú, las guerras, en última instancia, ¿a quiénes favorecen? No favorecen a las grandes mayorías y no ha sido así en la historia. Entonces, la guerra con Chile o la guerra del Pacífico, la guerra del guano y el salitre, fue una declaración por parte de la burguesía chilena. La burguesía chilena tenía intereses, porque ¿quién iba a explotar el salitre? ¿Los campesinos chilenos, los obreros chilenos o la burguesía chilena se iba a hacer del salitre y la iba a explotar? La burguesía chilena. Claro que sí, es la burguesía chilena. ¿Y quiénes también en el Perú defendían el salitre a capa y espada? La burguesía peruana. La burguesía peruana. Con eso no te justifico, no te digo que está justificado la invasión y que Chile nos quite lo que quiera. No, hay que defender la soberanía, claro que sí. Pero esta guerra es una guerra de intereses económicos. Guerra de intereses económicos, donde la burguesía chilena va a declararle la guerra también a la clase dominante peruana. Y la burguesía chilena y la burguesía peruana van a traer a luchar a las grandes masas que van a estar organizadas en sus ejércitos. Campesinos, soldados, obreros, estudiantes, padres de familia, artesanos, van a ir a la guerra. ¿Y quiénes van a morir, pues, chicos, en esa guerra? Peruanos. Los peruanos, los chilenos, ¿no? Pero no las personas parte de la burguesía, ¿no? Sino otras personas, de repente, más del común. Personas más del común, ¿ok? Wow, chicos. Campesinos, muchas veces. Y vamos a ver en el caso de Andrés Avelino Cáceres algo muy concreto. Qué calor, chicos, qué calor hace el día de hoy. Profesor, ¿el brujo peruano o cómo le decía? El brujo de los Andes. El brujo de los Andes, le decían, el gran brujo de los Andes, ¿ok? Cáceres. Entonces,
Andrés Avelino Cas. Entonces, la guerra declarada por la burguesía chilena nos va a costar muchísimas vidas, ¿ok, chicos? Y a los chilenos también muchísimas vidas. Por eso, chicos, no hay que tomar partido, no hay que tomar posición, ¿sí? Hay que reconocer más bien los verdaderos motivos de esta guerra. No caigamos, chicos, en un falso nacionalismo que no nos va a llevar a ningún lado. No nos va a llevar a ningún lado el nacionalismo por esta guerra, que es una guerra de intereses económicos, donde la grande mayoría, si es que nosotros hubiéramos vivido en ese periodo, en esa guerra, no nos hubiéramos sido beneficiados. Más bien, hubiéramos sido los que tuviéramos que cargar todo el peso del desastre de la guerra. ¿Sí, chicos? Todo el peso del desastre de la guerra. Profesor, ¿y así el Perú haya perdido? ¿Hubo algún sector beneficiado? Sí. Directamente no beneficiado, pero sí guardó sus intereses, a pesar de que la soberanía del Perú esté en juego. Y van a ser los terratenientes, y ahora lo vas a ver. Mira, en el desarrollo histórico de esta guerra, tú sabes que la primera campaña es marítima. Y en la campaña marítima, como ya lo comentó, no recuerdo quién, se va a perder el monitor Huasca. ¿Quién estaba en el monitor Huasca? ¿Quién era? A ver. ¿Miguel Grau? Miguel Grau. Miguel Grau, el almirante Miguel Grau. Miren, algunos critican a Grau, otros elogian a Grau. A Grau le dicen el caballero de los mares, pero algunos se ¿Por qué lo cuestionan. critica? Ajá, mira, algunos lo cuestionan, le dicen, ¿realmente en esta guerra se necesitaba ser tan caballeroso con Miguel Grau, como Miguel Grau? ¿Realmente en esta guerra se necesitó ser tan dócil? ¿Se necesitó ser tan amable con los chilenos? Lo criticaron porque él cuando encontraba chilenos vivos, los rescataba y los enviaba a su patria. Los rescataba y les enviaba a su patria. Claro que sí, era un hombre honorable. Eso nadie lo discute. Pero la crítica que han hecho algunos historiadores es, realmente en esta guerra se necesitaba un hombre tan amable, un hombre tan caballeroso como Miguel Grau, o se necesitaba un hombre de carácter fuerte, ¿no? Que esté decidido a defender de repente la patria. Pero es cierto también que Miguel Grau va a defender siempre a la patria, va a defender siempre al Perú. Entonces, eso es un debate interesante. Algunos elogian a Miguel Grau, bravo, Miguel Grau, los chilenos son los traidores, más bien, son los que no supieron ser amables, los que no supieron respetar los códigos de guerra, ¿no? Algunos dicen, no, Miguel Grau, te equivocaste por confiar en los chilenos, le dicen, ¿no? Pero es parte del debate, es parte del debate. ¿Ok? Y hay un detalle más importante, chicos. El principal medio de transporte y de comunicación, ¿cuál era? El mar. Y perdimos la campaña marítima. Por lo tanto, Chile controló totalmente el mar. Entonces, Chile podía mandar tropas, Chile podía mandar provisiones, Chile podía atacar por las costas, y el Perú ya no tenía el control del mar. Entonces, la campaña marítima a la larga va a costar muchísimo, y lo vamos a ver en el desarrollo de la campaña terrestre. En el desarrollo de la campaña terrestre, que ya es el tema propiamente del día de hoy. En tu libro se ha omitido toda esta parte, todo eso se ha omitido. En tu libro solamente está esto. Entonces, ahora sí entramos propiamente al tema del día de hoy. Campaña terrestre de la guerra con Chile. Obviamente, la guerra no puede empezar por el norte, la guerra va a empezar por el sur, con la campaña por el sur, con la primera batalla, la batalla de Tarapacá. Tarapacá era una zona estratégica, ¿por qué? ¿Por qué era una zona estratégica? Ponte a pensar, a ver, ¿por qué era una zona estratégica Tarapacá? ¿Para qué servía Tarapacá? Porque ahí estaba el salitre de Guano. Eso. Porque ahí estaba el salitre. Y con el salitre podíamos financiar la guerra. Con el salitre podíamos financiar la guerra, comprar armamento europeo y financiar la guerra. Y si perdemos Tarapacá, perdemos nuestra fuente de recursos, nuestra principal fuente de recursos. Imagínate. La batalla de Tarapacá, felizmente la vamos a ganar. Una gran victoria peruana. Pero ¿qué va a pasar? El gobierno central no envió los recursos necesarios. Y los peruanos tuvieron que abandonar Tarapacá. Y abandonando Tarapacá, Chile va a poseer esta zona estratégica. Y con Tarapacá, Chile va a poder financiar la guerra. Esa zona, si lo hubiéramos defendido, ¿no? Hubiera servido para financiar la guerra.
pero lamentablemente tuvimos que abandonarla por falta de recursos, de provisiones. Si es que los peruanos, el ejército peruano se mantenía en esa zona de Tarapacá, lo más probable es que los chilenos hayan acabado con todo. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Te escucho? Chile pensaba tomar Tacna y Arica y los bolivianos, el presidente de Bolivia mandó al ejército a Arica y dejando solo al peruano en Tarapacá. Ajá, claro que sí, claro que sí, claro que sí, Jimena, tienes muchísima razón en ese sentido. Es que los bolivianos tampoco van, en la campaña marítima, ¿quiénes van a pelear? ¿Acaso los bolivianos? No, ellos no tenían armamento. Van a pelear los peruanos en esa campaña marítima. En la batalla de Tarapacá, sí, también vamos a pelear del lado de los bolivianos, pero ellos también se van a retirar en un momento y después van a regresar con la batalla de Alto de la Alianza. ¿Y por qué se van a retirar los bolivianos? Porque hubo un golpe de Estado en Bolivia. Hubo un golpe de Estado en Bolivia. Lo van a sacar Hilarión Daza, que estaba dispuesto a apoyar al Perú. Lo van a sacar Hilarión Daza. En esta batalla, conocida como la batalla del Alto de la Alianza, Bolivia se va a retirar de la guerra, va a abandonar la guerra y algunos lo han tomado como un acto de traición. Algunos lo han tomado como un acto de traición. En esta batalla se va a conquistar Tacna. En esta batalla se va a conquistar Tacna. Tacna va a ser perdida. Y después va a venir otra gran batalla, la batalla de Arica. Sí, la batalla de Arica. Y yo quiero que tú recuerdes algo. ¿Cómo se llama el héroe que aparece en la batalla de Arica? Francisco Bolognesi. Excelente. Francisco Bolognesi, o también alguno lo pronuncia, ¿no? Francisco Bolognesi. A ver, Matías, ¿te escucho? Te escucho, Matías. Cuando los bolivianos se retiran de la batalla, los peruanos así lo toman como una traición o cobardes. Algo así. Exacto. Después empieza una pelea. Ajá. O sea, pero en esa pelea, ¿quién la empezó? ¿Los peruanos o los bolivianos? Empezó Bolivia con Chile. Claro que sí, claro que sí. En realidad, Matías, mira, los primeros conflictos van a comenzar entre Bolivia y Chile, ¿no? Después Perú va a mandar una comisión para mediar entre estos conflictos, pero después se va a declarar la guerra y Perú va a tener que comerse todo este conflicto bélico y Bolivia en el Alto de la Alianza va a abandonar la guerra y como tú bien dices, algunos lo toman como acto de traición. En la batalla de Arica destaca un personaje, ya que se llama Francisco Bolognesi o Bolognesi. Déjame decirte, chicos y chicas, que yo no te voy a mencionar de él. No te voy a mencionar de él, ¿sabes por qué? Porque en la batalla de Arica hay otro personaje importante de rescatar, que son las mujeres. Ya no había mucho que defender. Casi todo el sur había sido dominado por los chilenos. Las mujeres en este momento van a tomar las armas y van a pelear del lado de sus esposos, de sus hijos, de sus primos, de sus padres, de sus parientes, para defender heroicamente el Morro de Arica. Defender heroicamente el Morro de Arica. El papel de la mujer en ese momento de la historia fue muy importante, y no solo acá. A lo largo de toda la guerra con Chile, la mujer va a cumplir un papel muy interesante. Por eso tú ves en la imagen, ¿sí? Me avisas si que puedes ver la imagen. ¿Se ve la imagen, no? Sí, profesor. ¿Ves en la imagen cómo hay una mujer ahí, del lado de un hombre peruano muerto, y un chileno tratando de matarla? Esta imagen es una imagen muy trágica. Si tú la ves y tratas de interpretarla, ¿no? Con mucho detenimiento, ¿no? Tratas de encontrar los sentimientos encontrados que hay ahí. Es una imagen muy trágica, donde las mujeres están saliendo también a defender al Perú, ¿no? Al Morro de Arica. Ajá. Interesante, Eric, no había visto eso. Ese es un pequeño, no es un niño, ¿sí o no? No, ese es un pequeñito, mira, ese es un niño, que también los niños van a ser los que van a ser asesinados muchas veces. Chicos, este periodo en la historia del Perú va a ser un periodo muy complicado, ¿ya?
Yo sé que acá te han enseñado muchas veces sobre Francisco Bolognesi, pero yo deseo destacarte el papel de la mujer porque ha sido un papel que ha sido un poco ignorado en esta batalla de Arica. ¿Sí? Pero ya sabemos pues que acá aparece Francisco Bolognesi. Y algunos critican a Bolognesi, porque Bolognesi dice, vamos a defender al Perú con todo. Pero había otra propuesta. Una otra propuesta era retirarnos. Dejar que los chilenos tomen Arica, porque ya se había perdido todo el sur. Retirarnos y concentrarnos con otras tropas y después tratar de retomar el sur con las otras tropas peruanas. Y no quedarse a defender el Morro de Arica cuando ya casi todo estaba perdido. Algunos dicen eso, ¿no? Algunos critican mucho a Bolognesi. Algunos dicen, Bolognesi no fue un héroe, fue un romántico, ¿no? Interesante crítica también. ¿Ok? Interesante crítica también. Algunos dicen eso, ¿no? Bolognesi no fue ningún héroe, profesor, fue un romántico, ¿no? Bolognesi tenía para retirarse, agruparse con otras tropas peruanas y retomar Arica. Algunos dicen, pero bueno, es parte del debate en la historia. Lo cierto es que Arica se perdió y que las mujeres van a tomar un papel muy importante. En este periodo, cuando ya está todo el sur perdido, casi todo el sur perdido, aparece un país que había emergido de la segunda revolución industrial, un país grande que se encuentra en el continente americano, ¿sí? Este país va a ser Estados Unidos. ¿Y qué va a querer Estados Unidos? Estados Unidos está que se posiciona como un nuevo país imperialista. Entonces, ¿qué desea Estados Unidos? Influenciar también en Latinoamérica, desplazar a Inglaterra. Entonces también había una pugna entre Estados Unidos e Inglaterra, había una pugna importante. Estados Unidos, ¿cómo podía desplazar a Inglaterra? ¿O cómo podía reducir su influencia? Permitiendo... Negociando la paz. Claro, negociando la paz. Porque negociando la paz se iba a impedir que Chile se apodere de más recursos, se apodere de más zonas, y por lo tanto que Inglaterra sea beneficiado. Entonces, Estados Unidos buscó mediar en la guerra. Ese episodio se llama la Conferencia de Arica. No iba a venir Estados Unidos en un barco, en el barco Lackawanna. Y van a negociar la paz. Pero recuerda, Estados Unidos no negoció la paz porque dijo, pobrecitos los peruanos están muriendo en cantidad, sino porque tenía intereses económicos detrás. Tener zonas de influencia en Latinoamérica también, y desplazar a Inglaterra del poder que estaba consiguiendo. Mediante una negociación de paz, se iba a reducir un poco la influencia de Inglaterra. Eso le convenía a Estados Unidos, una muy buena táctica. Pero ¿qué pasó? La paz no se concluyó. Chile no quiso ceder y el Perú tampoco quiso ceder. Una vez ya conquistado todo el sur, Chile va a desarrollar una nueva táctica militar que se llama la Expedición Lynch. Mira, el mar ya estaba siendo controlado por Chile. Mira, todo el sur ya es controlado por Chile. ¿Qué faltaba? El centro y el norte del Perú. Chile, ¿qué hizo? Mandó una expedición por todo el mar, porque nadie lo iba a impedir. ¿Quién lo iba a impedir si ya estaba controlado, no? Mandó una expedición por todo el mar para atacar las principales haciendas del norte. Atacaba las haciendas. ¿Para qué? Para que los hacendados, para que los terratenientes no quieran continuar con la guerra, para desanimar a los terratenientes hacendados a continuar con esta terrible guerra. Y después de atacar el norte, va a regresar al centro del Perú y va a empezar a bombardear el centro del Perú y después va a regresar al sur. Esta expedición va a ser una expedición muy exitosa para Chile, ¿sí? Una expedición muy, pero muy exitosa para Chile, ¿ok? Una expedición exitosa. ¿Me escucho, Jimena? Profesor, soy Eric. Mi duda es, ¿en qué año se dio la guerra contra Chile? O sea, ¿hasta qué año duró? Ya, Eric, mira, la guerra con Chile va a comenzar en el año 1879 y va a terminar en el año 1883.
4 años de guerra con Chile, 4 años de una enorme tortura, ¿ya? Ahora, Chile ya lo tiene todo, el sur, el mar, y ya atacó las haciendas. Los hacendados ya no están tan convencidos de defender el Perú. Ya no están tan convencidos de participar en la guerra, de financiar la guerra. Entonces Chile ahora se decide ir por la capital. Ir por Lima. Ir por Lima, que recién había, hace unos 5 o 6 años atrás, o mejor dicho, hace unos 8 años atrás, recién había derrumbado las murallas que cercaban todo Lima. Porque tú sabes que Lima estaba enmurallada, ¿sí o no? Tú sabes que Lima tenía una gran muralla. Eso lo va a derrumbar el gobierno de José Balta en la prosperidad falaz. ¿Ok? Entonces, Chile va a decidirse por invadir Lima, invadir la capital. Y tú sabes, cuando una capital es tomada, ¿se considera que la guerra está perdida o no? Sí, profesor. Claro que sí, se considera que la guerra está perdida porque tu capital es lo más importante. En ese periodo donde Chile se está decidiendo por invadir Lima, el presidente civilista del Partido Civil, Mariano Ignacio Prado, decide ir a comprar armas. Ahora, atención, acá hay varias versiones. Una versión, mira, importante ya, una versión es que Mariano Ignacio Prado huyó con todo el dinero del Perú y se refugió en alguna zona de Europa y abandonó el país. La otra versión es que Mariano Ignacio Prado, en su viaje por ir a comprar armas a Europa, los ingleses lo van a matar. No conocemos muy bien ese periodo, no sabemos en realidad qué pasó, no tenemos certeza de eso. Lo cierto es que Mariano Ignacio Prado se va a ir del Perú. No sabemos si lo van a matar en el proceso, si Inglaterra lo va a matar, es muy probable, porque Inglaterra está apoyando a Chile. Es muy probable que Inglaterra haya matado a Mariano Ignacio Prado. Pero también es muy probable que Mariano Ignacio Prado haya huido del país, llevándose todo el dinero que se iba a usar para comprar armas. Entonces, ¿las armas llegan al Perú? No. No. Las armas no llegan al Perú, lamentablemente, mediante esta compra programada por Mariano Ignacio Prado. Y va a aparecer un gobierno, va a aparecer un militar. Este militar, Nicolás de Piérola, va a aparecer primero en el gobierno de José Balta como ministro de Hacienda, como ministro de Economía. ¿Ok? Pero Nicolás de Piérola, en plena guerra con Chile, le va a dar un golpe de Estado al representante que dejó Mariano Ignacio Prado. Le va a dar un golpe de Estado. Entonces, Nicolás de Piérola se va a proclamar presidente del Perú. Y a Nicolás de Piérola, militar, le va a tocar organizar la defensa de Lima. En la defensa de Lima, Nicolás de Piérola lo hizo de la peor manera posible. Nicolás de Piérola organizó la defensa de Lima de la peor manera posible. ¿Ok? Mira, en la defensa de Lima hay una batalla, ¿no? La batalla de San Juan de Miraflores y de Chorrillos. Yo he vivido, por ejemplo, en San Juan de Miraflores muchos años, ¿sí? Chicos, ¿me escuchan? Creo que se me fue mi internet. Sí, se escucha, profesor. Le escuchamos. Ah, ya. Excelente. Muy bien, muy bien. Yo he vivido, por ejemplo, mucho tiempo. Y ahora sí se le fue el internet. Sí, profesor. Pero ahora No se le sí escucha. fue el internet. Y se fue. Se le congeló. Le escucho entrecortado. Le escucho entrecortado. Ya se fue. No se le sigue acá. sería Matías. Debe ser, Su su micro micro está está apagado. Está apagado. Chicos, Está ahora sí. perdida. Ya sabía, ya. Era mi internet. Me botó justamente el Meet. El Zoom. Me botó el Zoom. Ya, bueno, continuamos. Miren, yo les comentaba, yo he vivido mucho tiempo en la zona sur de Lima, en San Juan de Miraflores, en Chorrillos, en Villa El Salvador, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en la batalla de San Juan de Miraflores y Chorrillos, la defensa de Lima va a ser un desastre, pero total. ¿Sabes quién van a salir a defender Lima? No van a salir ya militares,
Ya no van a salir militares. Bueno, también han habido militares, pero también van a salir, ¿sabes quiénes? Estudiantes. Los estudiantes de la Universidad San Marcos ya van a salir a defender Lima. Algunos artesanos van a salir a defender Lima. Y hay una carta muy importante, muy interesante, muy sentimental que dejó un estudiante en plena guerra con Chile, cuando pedía auxilio, ¿no? Cuando pedía que por favor se les dé armamento para luchar contra los chilenos. ¿Okay? Entonces en la defensa con Lima, Nicolás de Piérola va a ser el principal responsable. Mira, escúchame. Piérola empezó a pactar por lo bajo, de manera escondida empezó a pactar una posible tregua, una posible paz. Empezó a negociar, mira Paolo, mira Belén, mira Jimena, mira Matías. Piérola empezó a negociar una posible paz con Chile. Cuando los chilenos van a ganar la batalla de San Juan de Miraflores y de Chorrillos, van a ir a emborracharse. Van a ir, y eso es lo que pasó, ¿ok? No es por ser dramático. Pero los chilenos van a ir a emborracharse, van a saquear las casas de Lima, van a violar a muchas mujeres limeñas, van a violar a muchas mujeres peruanas. Los chilenos, como tú sabes, después de una borrachera, los chilenos no estaban aptos para la guerra. ¿Cuál era la táctica que se podía usar en ese momento? Mira, presten atención. La táctica que se podía usar en ese momento era aprovechar que los chilenos se encontraban indispuestos, por no decir borrachos, para atacarlos y expulsarlos de Lima. Para atacarlos y expulsarlos de Lima. ¿Tú qué crees que hizo el presidente Nicolás de Piérola? ¿Tú qué crees que hizo el presidente Nicolás de Piérola? ¿No hizo nada? ¿No hizo nada? No hizo nada. Lo peor... Ajá, claro. Lo peor fue que no hizo nada. Sí hizo algo Piérola, pero hizo lo siguiente. Mandó a retirar todas las tropas y pasó delante de los chilenos sin atacarlos. Mandó a retirar todas las tropas de la defensa de Lima. No, que regresen al cuartel. Y en ese proceso, cuando están regresando, todas las tropas peruanas, ¿no?, se van a encontrar con los chilenos indispuestos, borrachos. Y algunos se cuenta que querían atacarlos. Pero la orden del presidente Nicolás de Piérola era no hacer nada, no atacarlos. Profesor, ¿y qué hubiera pasado si los hubieran atacado? En ese momento, Jimena, mira, los chilenos se encontraban indispuestos. Lo más probable es que se haya podido expulsarlos de Lima, que se haya podido expulsarlos de Lima y defender la capital y tener más alivio en esta guerra, poder organizar nuestras tropas de nuevo y poder organizar una nueva táctica militar. Pero eso no va a pasar porque los chilenos van a hacer lo que querían con Lima. Los chilenos van a hacer lo que querían con Lima. Entonces, por eso dicen que por eso dicen que Nicolás de Piérola era el Judas de esos años. Exacto. Algunos le dicen a Nicolás de Piérola el Judas, otros le dicen traidor de esos años. Pero no va a ser el único, déjame decirte, no va a ser el único. En este momento Chile ya tiene todo Lima, ya tiene el control en Lima. ¿Y sabes qué va a querer Chile? Va a querer incendiar todo Lima, destruir toda la capital, que por cierto no era tan grande como ahora, pues. Ahora Lima es grandísima, ¿no? Por las migraciones, pero en ese momento no era tan grande, ¿ok? En ese momento no era tan grande. Chicos, me ayudan con la hora, por favor, ¿sí? Me ayudan con la hora, ¿sí? Siempre me dicen, profesor, ya estamos acabando, por favor, ya me ayudan con la hora. Jimena, te lo pido, por favor, me ayudas, ¿ok? Entonces, en ese momento, mira. Profesor, pero excelente, falta 40 minutos. Ah, ya, lo que pasa es que a veces mi hora se descuadra cuando se me va el internet, porque está conectada de manera con el internet, ¿ok? Entonces, mira. En este periodo donde los chilenos van a querer incendiar Lima, va a aparecer un personaje. ¿Sabes quién va a aparecer? No, va a aparecer Petit Suars. ¿Quién es Petit Suars? Es un francés. No, va a aparecer un francés, Petit Suars, y le va a decir a los chilenos, oye, si tú incendias Lima, nosotros, Francia, te declaramos la guerra. ¿Y te imaginas? Francia contra Chile. Si es que hubiera Francia declarado la guerra, ¿qué hubiera pasado? Inglaterra le hubiera declarado la guerra a Francia.
y la guerra se hubiera hecho de otras proporciones. Esto no le convenía ni a Francia ni a Inglaterra. Por eso que Chile va a dejar sus intenciones, sus pretensiones de incendiar todo Lima. Pero tú te preguntarás, porque yo quiero que tú te cuestiones, yo quiero que tú te preguntes, ¿por qué Petit Thouars? ¿Por qué los franceses intervinieron? Intervinieron para la defensa del Perú, en este caso la defensa de Lima. ¿Por qué crees? Porque tampoco ¿Porque eran querían que buenos? Inglaterra, No, porque porque con el tenía mismo objetivo que intereses. Estados Porque Unidos, estaban tampoco interesados querían que en el... Inglaterra en siga Perú. ganando Porque estaban recursos. Interesados Porque en estaban Perú. interesados económicamente. ¿Ya? Estaban interesados ¿Ya? económicamente. Básicamente dinero. Porque A tenían el ver, mismo objetivo que porque querían Estados puede Unidos, derrotar a ser, que puede ser. Inglaterra no gane recursos. Sí, Ya, ajá. eso también puede ser. Pero a ver, Paolo, Ajá. te escucho. A ver, Paolo, porque no te escuché casi nada. A ver, lo que me dijo, los recursos es importante, ¿ah? A ver, Que tenga intereses económicos. algunos intereses económicos, ¿ya? A ver, Matías. Que ay, También podría ser intereses económicos o quizás para que en algunas batallas adelante Perú les pueda ayudar, así para pagar su favor. Ah, claro, ¿no? Era como decir, ya, yo te ayudo, pero tú me ayudas después. Podría ser. Pero mira, en el gobierno de José Balta firma un contrato, el famoso contrato Dreyfus, con la casa judío-francesa. Los judíos franceses tenían en el Perú inversiones y sabían si es que los chilenos incendiaban Lima, los chilenos también iban a saquear sus inversiones. Entonces tenían por ahí algunos intereses, algunas motivaciones, ¿no? Para defender también Lima, para no permitir a los Profesor, chilenos. Ajá, ¿te profesor, tengo escucho? una duda. ¿Por Ajá. qué no los peruanos abandonaban Lima y quemaran la propia capital para que se declarase una guerra entre Francia contra Chile para que Ajá. sí al menos no sufriéramos tanto? Mira, qué interesante lo que tú mencionas, qué interesante. ¿Qué hubiera pasado si es que Perú hubiera organizado un incendio a propósito de Lima para que Francia intervenga? Yo creo que no hubiera sido tan conveniente. Yo creo que no, porque acá en Lima estaban las inversiones, acá en Lima estaban los recursos. Había mucho dinero que no se podía permitir que los chilenos lo saquen. Ahora, permitir que Francia ingrese a la guerra iba a desatar una guerra de otra envergadura que Perú no estaba en condiciones para afrontarla. De repente hubiera podido ser una estrategia, una táctica, lo que me mencionan, pero también hubiera tenido muchas consecuencias. Hubiera podido pasar, es cierto. Lo que sabemos y lo que pasó es que Chile no va a incendiar Lima por intervención de los franceses, porque tenían inversiones en Lima y sabían que los chilenos, si incendiaban Lima, se iban a llevar también todo ese dinero. Entonces los franceses tenían que defenderlo. Pero lo que ustedes dicen también es cierto, ¿ah? Francia de esta manera también estaba impidiendo de cierta manera algún avance De Inglaterra. inglés, porque recuerda, Francia es una potencia para estas épocas también, es un gran país imperialista, ¿ok? Pero principalmente era para defender sus intenciones. Entonces, pues chicos, Petit Thouars no lo hizo por bueno. Petit Thouars no lo hizo porque dijo, ay, pobrecitos los peruanos, hay que ayudarlos, hay que defenderlos, sino porque habían intereses detrás, y grandes intereses, habían intereses detrás, ¿no? Estaba el interés de proteger sus inversiones. Piérola, después de organizar una desastrosa defensa de Lima y de no prosperar los acuerdos de paz, va a abandonar la presidencia. ¿Te imaginas? Va a dar un No. golpe de Estado, va a defender terriblemente Lima y va a abandonar la presidencia. ¡Mátenlo! Huyó. ¿No parece? Huyó igual que Mariano Ignacio Prado. Claro, va a huir igual que Mariano Ignacio Prado, ¿no? Tiene mucha razón. Entonces los civilistas, una vez que Piérola va a abandonar el poder, van a poner otro gobierno, y ese gobierno lo llamamos el gobierno de la Magdalena. Pero este gobierno se va a negar a pactar con los chilenos. ¿Por qué, profesor? ¿Porque eran nacionalistas? ¿Porque querían defender el Perú? No. Obviamente. Porque los civilistas tenían intereses en el salitre. Entonces ellos no estaban dispuestos a abandonar Tarapacá. Ellos no estaban dispuestos a abandonar esa zona donde había el salitre. No estaban dispuestos. Entonces, el gobierno de la Magdalena
Te escucho, te escucho. Profesor, eso hubiese causado más daño, ¿no cree? Porque lucharían en esa parte del mundo y, o sea, en esa parte del Perú y cómo defenderían las otras partes. Claro, eso de repente hubiera sido una mala táctica. No tiene razón, eso de repente hubiera sido una mala estrategia militar, ¿no? Pero lo cierto es que los civilistas querían recuperar el Salitre, porque ahí estaban sus inversiones, ahí estaba su negocio de los civilistas. Entonces ellos no estaban dispuestos a perderlo. Los chilenos querían un tratado desde ya, porque Chile, ¿cuál era la idea de Chile? Atacar rápidamente al Perú, destruir rápidamente al Perú y regresar. Chile calculaba una guerra de 2 años, de 1 a 2 años. Pero mira, la guerra ya se había extendido mucho más. Ahora Chile está siendo afectado. Valerie, vaya rapidísimo para que no te pierdas la explicación, ¿ok? Entonces, Chile tenía en su mente una guerra de 2 años. Más no podía más. Y sabía Chile que una guerra con más años iba a ser contraproducente ahora para Chile mismo. Entonces, Chile buscaba ahora un tratado de paz, pero urgente. Pero en este tratado de paz, Chile quería verse beneficiado. No Perú, sino Chile. El gobierno de la Magdalena va a estar en contra de todos los intereses chilenos. Ya te dije, no por nacionalistas, no por amor a la patria, sino porque los intereses civilistas también eran los mismos que los chilenos, poseer el Salitre. ¿Ok? Entonces, los chilenos van a capturar a este gobernante y lo van a secuestrar, lo van a matar ante su negativa de una rendición, de firmar un tratado. Una vez acabado el gobierno de la Magdalena, va a aparecer otro personaje, Lizardo Montero. Va a aparecer Lizardo Montero. Y este personaje es crucial, no te olvides nunca de Lizardo Montero. No te olvides nunca de Mariano Ignacio Prado, de Piérola, de Lizardo Montero. No te olvides. Lizardo Montero se va a negar a combatir con los chilenos, porque él también ya estaba negociando un tratado de paz. Él también ya estaba negociando un tratado de paz. ¿Y ahora qué Okay. ¿Para conveniencia de Perú o de Obvio Chile? que no. Para conveniencia a los grupos que él estaba representando, no para todo el Perú, no para todo el Perú, porque ya te dije, esta es una guerra de intereses económicos. Los civilistas querían el Salitre, ¿te das cuenta? Los civilistas querían el Salitre. Entonces Lizardo Montero también representaba a un grupo social, a un grupo dominante. Pero mira, en este preciso momento, chicos, donde aparece Lizardo Montero, aparece un gran militar en la escena peruana. ¿Adivina quién es? ¿Quién? Adivina quién es. Recuerda, ¿qué Avelino personaje? Cáceres. Pablo. Excelente. Aparece el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres, un gran militar. Y él va a decir lo siguiente: no podemos permitir que Chile nos gane. Entonces Andrés Avelino Cáceres va a organizar a los campesinos. Campesinos que iban a la guerra, claro, Christopher, que iban a la guerra no con uniforme, Paolo, no con uniforme, Renzo, sino con uniforme, Samira, sino que iban, por ejemplo, con sus pantaloncitos de lana, que iban con sus ojotas, o lo que ustedes de repente lo conocen como yanquis, ¿no? Ojotas, esos zapatos de caucho, de llanta, iban con sus ojotas, iban con esos zapatos, ¿no? Los montoneros, los campesinos, fueron a la guerra con sus ponchitos, fueron a la guerra con sus chullos. Si no, miren la foto. ¿Pueden ver esta pintura? Ahí están los montoneros, mira. Así fueron a combatir, sin gran armamento militar. Y cogieron las armas que habían en ese momento. Entonces, Andrés Avelino Cáceres, con una gran estrategia, va a organizar a los campesinos, pero no solamente a ellos, sino también a sus esposas. Va a organizar a las rabonas. ¿Sí? ¿Sí, Belén? ¿Todo bien, Valerie? Excelente. ¿Ya? Bien, Jade. Bien, va a organizar a las rabonas. ¿Y quiénes eran las rabonas? Eran las mujeres, ¿no? Esposas, hijas, hermanas de los campesinos. ¿Por qué rabonas? Sí, yo lo sé, suena muy despectivo, pero así se le llamó. Así se le llamó. Porque se consideraba a la mujer como el rabo del hombre. Era muy despectivo. Sí, profesor, eso es machista. Bueno, sí, tiene mucha razón. Tiene mucha razón, pero eso es parte de la historia. ¿Ok? Entonces, hay que sacar lección también. Mira, las rabonas también van a luchar en la guerra, pero van a tener una función principal. Son ellas paramédicos. O sea,
van a haber heridos, ellas la van a atender. Pero también van a cocinar, también van a proveer recursos para los soldados campesinos organizados por Cáceres. ¿Ok? Y Cáceres, ¿cómo? ¿Te escuché? Christopher. El nombre tienen importancia, pero están atrás de la guerra. Están ayudando a la guerra, pero no peleando, ¿sí? Claro, bueno, como... ¿Sí? ¿Te escucho? Recuerdo una historia que me contaron, que decía que Cáceres puso, o sea, a propósito puso mal las partes últimas de las patas de los caballos, los puso al revés para que pensaran que se iban a ir para el sur, o para que se iban en otra dirección, algo así. Ah, ya. Mira, yo no conocía esa historia, sería cuestión de investigar, ¿ya? Pero eso sí, chicos, hay muchos mitos, muchas leyendas sobre Andrés Avelino. Lo que conocemos es que Avelino Cáceres va a aplicar una técnica, la guerra de guerrillas, es decir, va a atacar, y se va a esconder. Va a atacar y se va a esconder. Eso va a funcionar porque es una táctica militar. ¿Y los campesinos qué conocen? Conocen los Andes al revés y al derecho. Los campesinos han trabajado en todos los Andes. ¿Los chilenos conocen los Andes peruanos? No, están en desventaja. Están en clara desventaja. Entonces, Cáceres se va a convertir en un dolor de cabeza para los chilenos. Pero en un terrible dolor. Yo diría, Cáceres se va a convertir en un tumor para los chilenos, que van a querer extirparlo como sea. ¿Ok? Van a querer extirparlo como sea. Entonces, Cáceres va a ganar en la batalla de Pucará. Enorme victoria. En la batalla de Concepción, en la batalla de Maracay. Y Cáceres le va a decir a Lizardo Montero, dame armas y dame uniforme, por favor, y yo te regreso a Lima. Eso le va a decir Cáceres a Lizardo Montero mediante una carta. Le va a decir, Lizardo Montero, dame armas y yo te regreso a la capital y yo le gano la guerra a los chilenos. Yo te pregunto, ¿se había demostrado que con los montoneros se podía ganar la guerra? Sí. ¿Se había demostrado? Pero Lizardo Montero estaba buscando un tratado de paz y obviamente se iba a negar. Eso. Pero Lizardo Montero, ¿cuál fue la respuesta? No le dio las armas ni los armamentos. Entonces, los montoneros ya desgastados, porque sus armas ya no funcionan, ya desgastados porque no tienen uniforme, van a perder la batalla. ¿Ok? Van a perder las batallas y van a ser derrotados. Pero después viene lo más indignante todavía, así que no te preocupes, ¿ah? Después viene lo más ácido, por decirlo de esta manera. Entonces, Lizardo Montero se va a negar a prestar apoyo al ejército de Andrés Avelino Cáceres, que era conformado por los campesinos. ¿Y los campesinos tienen entrenamiento militar? No. No tienen entrenamiento militar. No tienen ningún entrenamiento militar. Ya. En este momento, donde Cáceres, sigue luchando con los chilenos y con los montoneros, sigue resistiendo, Miguel Iglesias le da un golpe de estado a Lizardo Montero. Miguel Iglesias le da un golpe de estado a Lizardo Montero y va a declarar la rendición del Perú mediante el grito de Montán. Así se le va a llamar su discurso, el grito de Montán. Un minuto, por favor. Listo, ahora sí. Entonces, Miguel Iglesias va a dar un golpe de estado y va a declarar la rendición mediante el grito de Montán. En este periodo Cáceres sigue resistiendo, pero déjame decirte, chicos, muchachos, muchachas, Cáceres se convirtió en un dolor de cabeza ya no solo para los chilenos, sino ¿sabes para quién? Para los hacendados. Cáceres se convirtió en un dolor de cabeza para los hacendados peruanos. ¿Por qué, profesor? Recuerda, ¿a quiénes había organizado Cáceres? A los campesinos. Y los campesinos eran trabajadores de las haciendas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál era el temor de los hacendados? El temor de los hacendados era que con ese poder que tenían ahora los campesinos, porque ya se habían, por decirlo de esta manera, empoderado, ya habían usado armas, ya sabían de algunas técnicas, ya estaban enfrentándose directamente a los chilenos
los hacendados tenían el gran temor de que ahora los campesinos busquen poseer o quitarle las tierras a los hacendados. Esas tierras que los hacendados ya le habían quitado a los campesinos. Tenían el gran temor los grandes hacendados, terratenientes, señores feudales, que los campesinos quieran retomar sus tierras, quieran volver a poseer lo que era suyo, sus tierras, porque tú sabes, los hacendados se apropiaban de tierra de los campesinos, de campesinos libres, y los convertían en sus siervos, los convertían en sus yanaconas, los convertían en sus enganchados, ¿no? Entonces, profesor, tengo una pregunta. ¿Cómo hacían eso? ¿A la fuerza? Claro, porque tú recuerda, el primer militarismo, los militares van a representar a grupos de poder, por ejemplo, los hacendados. Entonces, los hacendados con apoyo del Estado muchas veces le va a robar las tierras a los campesinos. Entonces, los hacendados, para mantener su poder, su control sobre las tierras que habían sido usurpadas a los campesinos, tenían miedo, ya había generado un gran temor la presencia de Cáceres, ya no solo para los chilenos, ahora también para los propios peruanos, pero en específico para el grupo dominante o para uno de los grupos dominantes que van a ser los hacendados grandes terratenientes, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Con el mando ahora de Miguel Iglesias en la presidencia del Perú, los hacendados van a financiar al ejército peruano. Antes que se habían negado a continuar con la guerra, van a financiar al ejército peruano y van a unir sus fuerzas con el ejército que estaba destrozando el Perú, con el ejército chileno. ¿Para qué? Para derrotar y para sepultar el ejército de Cáceres. ¿Te imaginas? Antes que la guerra era entre peruanos y chilenos, en un pequeño momento de esta historia, las tropas peruanas, financiadas por los hacendados, van a unir fuerzas con las tropas chilenas ahora para derrotar a los campesinos, para derrotar a Cáceres, Andrés Avelino Cáceres. ¿Por qué? Porque Andrés Cáceres emanaba o representaba la fuerza de los campesinos. O sea, representaba una fuerza popular. ¿Te das cuenta? Es así como Cáceres va a terminar perdiendo completamente la batalla. Va a terminar perdiendo completamente la batalla. Profesor, ¿cómo se llamó ese ejército? El Ejército Mixto de Pacificación. Hubiéramos podido ganarle la guerra a Chile, ¿no? Si es que Lizardo Montero le apoyaba a Cáceres y si es que los hacendados no se hubieran unido con los chilenos para vencer a Cáceres, ¿no? ¿Te imaginas, no? ¿Te imaginas más o menos cómo se da el desarrollo de esta historia? ¿Ok? Esta es la historia de la guerra con Chile. Bueno, Miguel Iglesias, cuando ya ve derrotado a Cáceres y todo, van a firmar el Tratado de Ancón en el año 83. ¿Y esto qué va a significar? La entrega definitiva de Tarapacá, ¿no? Tacna y Arica van a pasar por 10 años a Chile. Y después de eso se va a establecer un plebiscito, es decir, una consulta a todos los ciudadanos de Tacna y Arica para ver si quieren regresar al Perú o quieren quedarse en Chile. Eso no se va a cumplir y recién se va a arreglar en el gobierno de Leguía, en el oncenio, 1919 a 1930. O sea, después de más de 20 años. Bueno, y se va a obligar que Perú pague una indemnización de la guerra. Pero, profesor, el Perú estaba devastado. Bueno, lamentablemente el Tratado de Ancón estipulaba que el Perú tiene que pagarle a Chile una indemnización de guerra por los destrozos que había ocasionado Perú. ¿Te imaginas? Eso fue el Tratado Pero de los destrozos que ocasionó Chile. Bueno, ¿quién fue el vencedor? Chile. Chile, entonces Chile imponía sus condiciones, ¿sí o no? Entonces Chile impuso sus condiciones y el Perú concilió, o los gobernantes peruanos, gracias Amira, gracias, los gobernantes peruanos conciliaron con los intereses chilenos, no financiados por los terratenientes o hacendados peruanos. Consecuencias rápidas de la guerra con Chile. Mira, enorme bancarrota del Estado peruano. El Estado peruano, de lo que antes de la guerra con Chile estaba en bancarrota, estaba en crisis económica, imagínate ahora cómo va a ser la crisis. ¿Te imaginas? Terrible. ¿Y quiénes van a cargar con esta crisis? ¿Los hacendados? ¿Los civilistas? No. Los sectores populares tuvieron que sostener el peso de esta crisis. ¿Por qué?
porque vamos a ver en el siguiente tema cómo se van a aplicar algunas medidas donde se le va a sacar el jugo a los sectores populares para reconstruir la nación peruana. ¿Quiénes son los sectores populares? Campesinos, obreros, estudiantes, pequeños comerciantes, pequeños artesanos, por ejemplo. ¿Ok? Profesionales empobrecidos también, por ejemplo. Entonces, los sectores populares van a ser quienes van a sostener todo el terrible peso de la crisis, todo un país devastado. Lima va a quedar destruida, así quedó Chile, así quedó Chorrillos, así quedó Chorrillos después de la guerra. Esa es una foto de Chorrillos. Y después de lo que habían acabado los gobiernos militares, de lo que acabó el primer militarismo, y vino el gobierno de civiles, de personas del común y del corriente como nosotros, se va a acabar el primer civilismo y van a retomar de nuevo los militares el poder. Los militares volverán a tomar el poder. Eso se llama el segundo militarismo. Entonces, tú ya sabes cuál es el origen del segundo militarismo. La crisis producto de la guerra con Chile. ¿Por qué hubo un primer militarismo? Porque no hubo una clase dirigente capaz de dirigir el Estado. Segundo militarismo, crisis, producto de la guerra con Chile. Ok, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profesor, ¿vamos a avanzar el libro? Sí, vamos a avanzar el libro, no te preocupes. A ver, ¿alguna duda, alguna consulta sobre el tema? Sobre el tema. No, profesor. Ya, excelente. Todo bien entonces, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a avanzar el libro, chicos. Vamos a avanzar el libro. ¿Ok? Vamos a avanzar el libro. Rapidísimo. Para poder terminar a tiempo. Ya. Ya, listo. Pregunta 1. ¿Quién fue el diplomático? Ya estamos en el libro, chicos. A ver, les doy un tiempito ya para que abran. Página 163. Página 163. Es diferente de página, pero es la página 159. Ah, ya. Entonces, me ayudan, por favor, con la página. Ya me ayudan. Profesor, si recuerdo bien, había una avenida que se llamaba Avenida Petitoires. ¿Eso fue debido al francés Abel du Petitoires? Claro que sí, Jimena, claro que sí. Se puso el nombre en mención a este francés, ¿no? Que nosotros lo reconocemos como héroe, pero la historia nos dice que más bien defendía los intereses de los franceses, ¿no? Ok, entonces, Jimena y los demás también, me apoyan con la página, ¿ya? Me apoyan con la página. Es otra página, me dicen. 159. Excelente, página fue el 159. diplomático? ¿Quién fue el diplomático que consiguió una entrada pacífica del ejército chileno a Lima? Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola, que No. fue A ver, una buena. du Petitoires. No, Magniano Ignacio Prado. El francés. No, profesor. chicos, el francés, Petitoires. Ah, ya. Excelente. El francés Petitoires. Ya, muy bien. ¿Cómo va a ser Piérola si Piérola quería defender supuestamente Lima, ¿no? Y organizó una terrible defensa. Mariano Pero Ignacio eso Prado pudo ya haber estaba sido no una terrible defensa, sino puede que él lo haya hecho a propósito. A propósito. También. Ajá. Puede Ajá. ser. Eso puede ser otra ¿Cómo se interpretación. escribe el nombre del francés? Ya, En el acá lo vas a libro. encontrar. Acá te lo subrayo, ¿ya? Acá te lo Porque con subrayo. lo que usted nos mostró parece que ni siquiera quiso poner el empeño. A ver, Jimena, me apoyes, por favor, ¿ya? Mira, acá en el Zoom, acá hay una opción para anotar, para escribir texto, dice. Ahí podrías escribir, por favor, Petitoires, ya para que lo vean tus compañeros. Francisco García Calderón, el que encabezó el gobierno de Magdalena. Ajá, excelente. Excelente, muchísimas gracias, Jimena. ¿Quién encabezó el gobierno de la Magdalena? Ya lo dijeron por ahí. Francisco García Calderón. Excelente. Francisco García Calderón, ¿ya? Eso creo que ya no se tiene que apuntar porque todos sabemos escribirlo. A ver, última batalla de la guerra con Chile. Última batalla. A ver, ¿dónde está? A ver, Huamachuco. última batalla. Huamachuco. La batalla de Huamachuco, excelente. ¿Y quién perdió en la batalla de Huamachuco?
Perú. Perú, pero alguien en específico. Cáceres. Cáceres, ¿sí? En la batalla de Huamachuco va a perder Cáceres, ¿no? Es que los hacendados ya habían unido fuerzas con los chilenos para no derrotar a Cáceres, sino a los campesinos. 4. ¿Quién fue el líder de la campaña de la Breña? ¿Es Cabrino Cáceres? ¿Andrés Cabrino Cáceres? Andrés Avelino Cáceres. Muy bien, Paolo, excelente. Andrés Avelino Cáceres, o también llamado como el brujo de los Andes. ¿Sí? El brujo de los Andes. Excelente, chicos. ¿Qué le pusieron un nombre como brujo? Brujo, porque... Mira, ¿sabes Hizo brujería por con qué? los Porque él campesinos. conocía todo el Andes. Él conocía todo el Andes. Aparecía por acá y a veces era como que desaparecía y aparecía por otro lado. Por eso le decían el brujo de los Andes. Los chilenos le tenían mucho miedo, ¿ok? A ver, ¿quién me podría? Ya, excelente. A ver, ¿quién me podría apoyar leyendo? Yo, profesor. Yo, profesor. Yo, profesor. Ya, a ver. Ya. Esta vez le damos pase a Karen, ¿ya? Esta vez le damos pase a Karen para que nos apoye leyendo, Ya, ¿ya? profesor. Excelente, Karen, Ya. muy bien. A ¿Se ver, me escucha bien, fuerte y no? claro. Sí, perfecto. ¿Se me escucha bien, fuerte y profesor? claro. Sí. La viril protesta del director de la Biblioteca Nacional contra el vandalismo chileno. Lima, 10 de marzo de 1881. Señor, el infranscrito director de la Biblioteca Nacional del Perú tiene a honra dirigirse a B.E, pidiéndole haga llegar a conocimiento de su ilustrado gobierno de la noticia del crimen de lesa civilización cometido por la autoridad chilena en Lima. Apropiarse de bibliotecas, archivos, gabinetes de física y anatómicos, obras de arte, instrumentos o aparatos científicos, y todo aquello que es indispensable para el progreso intelectual. Es revestir la guerra con un carácter de barbarie, ajeno a las luces del siglo, a las prácticas del beligerante, honrado y a los principios universalmente acatados del derecho. La Biblioteca de Lima fue fundada en 1821, pocos meses después de proclamada la independencia del Perú, y se la consideró por los hombres de letras y viajeros ilustrados que la han visitado como la primera de América Latina, enriquecida por la protección de los gobiernos y por obsequios de los particulares. Contaba a fines de 1880 muy cerca de 50.000 volúmenes impresos y más de 800 manuscritos, verdaderas joyas bibliográficas, entre las que no escaseaban incunables o libros impresos durante el primer medio siglo posterior a la invención de la imprenta. El 26 de febrero se me exigió la entrega de las llaves de la biblioteca, dando principio al más escandaloso y arbitrario despojo. Los libros son llevados en carretas y entiendo que se les embarca con destino a Santiago. La biblioteca, para decirlo, todo ha sido entrada a saco, como si los libros representaran material de guerra. Al dirigirme al B.E, hágolo para que ante su ilustrado gobierno, ante la América y ante la humanidad entera, conste la protesta que, en nombre de la civilización, de la moral y del derecho, formulo, con sentimiento de alta consideración y respeto, tengo la honra de ofrecerme del B.E. Muy atento servidor Manuel Odriozola. Yo terminé, profesor. Ya, excelente, Karen. Muy bien, muy bien, muy bien. Miren, lo que hemos leído acá es una pequeña carta de Manuel Odriozola, ¿no? Director de la Biblioteca Nacional del Perú, una enorme biblioteca del Perú, que va a ser también destruida por los chilenos, ¿no? Y mira, importante el título de la carta, mira, la viril significa la varonil, ¿no? La varonil, ¿no? Bueno, también un tanto,
machista a veces el título, ¿no? La viril protesta del director, o sea, porque el hombre es valiente, no es porque es hombre, no es lo que nos da a entender, ¿no? Bueno, la viril protesta del director de la Biblioteca Nacional contra el vandalismo chileno. Chile estaba cometiendo actos realmente vandálicos en el Perú. Saquear una biblioteca, ¿no? ¿Hasta qué punto se estaba llevando esta guerra? Bueno, 5, a ver, ¿quiénes consideraron? Sí, escuché bien, una vez leí que los chilenos quemaron varios libros de la biblioteca. También, eso es muy cierto, ¿no? Los chilenos van a quemar muchos libros, y no solamente van a quemar, sino se van a llevar, ¿sí? Los chilenos todavía, o sea, por los 3 años más después de la guerra o 4 años más, también sigue haciendo esas barbaridades en el Perú, o sea, por la sierra o esos lugares. No, ya. Una vez firmado el contrato, ya Chile también se va a retirar, porque recuerda, a Chile no le convenía extender tanto la guerra. ¿Ok? A Chile no le convenía extender tanto la guerra. Entonces los chilenos se van a llevar muchas obras muy importantes que habían en nuestra gran biblioteca. Después Ricardo Palma la va a reconstruir, ¿no? Por eso se le conoce como el bibliotecario mendigo. Bueno, 5. ¿Quiénes consideraron a la Biblioteca Nacional como la primera de América? Hombres de letras y viajeros ilustrados. Excelente. Hombres de letras y viajeros. Excelente. Hombres de letras y viajeros ilustrados. Copiamos. Ya, hombres de letras y viajeros ilustrados. Ya, hombres de letras y viajeros ilustrados. Ya, ¿qué entiendes por infrascrito? Infrascrito quiere decir el que firmó la carta. Ya escribe, el que firmó la carta. El que firmó la carta. ¿Y quién firmó la carta? Manuel Odriozola. El director. El director de la biblioteca. Ajá. Manuel Odriozola. Excelente, muy bien, chicos. Excelente. Manuel Odriozola. Listo. 7. ¿Los libros representan material de guerra, sí o no? Según la lectura, no. A ver, Paolo, te escucho. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Sino que en una parte había leído que se estaba preguntando el que lo había escrito que si los libros representan algo de material de guerra. Ya. Mire, acá dice, para decirlo, ha sido entrada a saco, como si los libros, ¿no? Está haciendo un tono sarcástico, como si los libros representaran acaso un material de guerra, ¿no? Bueno, según la lectura, el bibliotecario cree que no representa un material de guerra, ¿sí? Escribimos, no representa un material de guerra porque es un material académico, Pero sin embargo se puede entender también, ¿no? Como una victoria sobre el país, por lo tanto me robo su riqueza, ¿ya? Profesor, faltan 5 minutos para que termine la clase. Ya, muchas gracias, Jimena. Acabamos rapidísimo con la siguiente página, el monitor Huáscar. Acá nos dice, a ver, el monitor Huáscar es el símbolo del heroísmo de las fuerzas navales peruanas en la guerra contra Chile. Pregunta 1. ¿Estás de acuerdo con la utilidad que los chilenos se le dan al Huáscar en la actualidad, sí o no? Porque miren, con sinceridad yo le digo lo siguiente. Esta pregunta me parece una pregunta muy nacionalista. Tiene mucha carga nacionalista, porque obviamente vamos a decir que no. ¿Cómo vamos nosotros a aceptar que Chile lo muestre como un trofeo de guerra? No, es una pregunta un tanto nacionalista. Entonces vamos a tratar de centrarnos en lo más objetivo, ¿ya? Pero bueno, ¿estás de acuerdo en la utilidad que los chilenos le dan al monitor Huáscar en la actualidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? No. A ver, escriban ahí su respuesta ustedes, ya de manera personal. Como peruano dirías no. Claro, obviamente, como peruano dirías que no, ¿no? Es una respuesta Pero como bastante... chileno dirías que sí. Como chileno dirías que sí. Entonces estás cayendo en un juego de nacionalismo, ¿sí o no? Sí. ¿No? Entonces bueno, vamos a escribir Mi esto. respuesta es muy nacionalista, profesor. Ya,
Ya podría ser, buena respuesta. Ok, 2. ¿Crees que los chilenos deberían devolvernos el Huáscar? Fundamenta tu respuesta. Esta es Sí. otra También pregunta también. Y profesor, ¿por qué es? Esa es una pregunta también nacionalista, ¿no? Ajá. Que revive este ánimo revanchista con Chile, ¿no? Que Chile nos devuelva el Sí, monitor Huáscar, sí. ¿no? Sí, a Como peruanos diríamos sí, 200.000 dólares. porque 200 fue muy dólares. importante. Claro, como peruanos obviamente diremos que sí, ¿no? Obviamente Como diremos que chilenos sí. no. Como chilenos Como diríamos, no, chilenos, pero si es no, mi no. trofeo de guerra, yo me lo gané, ¿no? Por ejemplo. No, Pero porque es un bueno, símbolo de la patria peruana. Sí, porque no le dan un buen uso. Esas son mis respuestas muy peruanas. ya, A excelente, ver, excelente. yo las dos respuestas le di sí y no me vale. Se Yo nota le que di eres sí a peruano. todas Excelente. las dos Muy bien, respuestas. chicos, No, muy bien, excelente. Excelente. Ahora, actualmente hay mucha revancha entre los peruanos y los chilenos, no solamente por la guerra. Ajá, es que mira, te voy a pedir solamente 2 minutitos ya para terminar este tema, porque no quiero terminar sin decirte nada más importante. Mira, escúchame lo que dice. Pregunta, ¿cómo vamos a ¿Sí, Karen? seleccionar el grupo? Ah, ya, un minutito, Karen, un minutito. Lo que dice Jimena es muy importante, profesor. El revanchismo con Chile ya no es solamente en la guerra, sino también en el fútbol, profesor, sino también en la comida. Incluso, profesor, también hasta en las bebidas, hasta en los tragos hay revancha con Chile. Y a nosotros, estudiantes, nuevas generaciones, ustedes deben despojarse de ese sentimiento de revanchismo y deben entender las verdaderas causas de la guerra. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la guerra? Económicas, intereses muy económicos. Intereses económicos. Claro, intereses tanto de Perú por defender el salitre, de la burguesía peruana que hacía negocio con el salitre, intereses de Chile, de poseer el salitre, de su burguesía chilena, de poseer el salitre. Intereses de Inglaterra, de influenciar en Latinoamérica para dominarlos. Intereses de Estados Unidos para evitar un control total de Inglaterra. Intereses de Francia por evitar que sean saqueadas sus recursos que tenían acá invertidos. ¿Te das cuenta? Entonces, no caigamos, chicos, nosotros, jóvenes, ustedes, no caigan en este juego del nacionalismo, no caigamos en este revanchismo, en este odio irracional contra los chilenos, porque ya no es necesario. Los problemas de ahora son otros, no son los problemas de la guerra con Chile. ¿Ok, chicos? E incluso los problemas de la guerra con Chile, al final se manifestaron en un problema de desigualdad social en el mismo Perú. Porque recuerden, los terratenientes, ¿contra quiénes lucharon después? Contra los campesinos peruanos. Exacto. Profesor. ¿Algo más? ¿Sí, chicos? Profesor, es que no deberíamos odiar a las personas que manejaron mal esto. Es cierto, no deberíamos hacer eso, pero siempre los criticamos. No debemos guardar rencor. Acto. Claro. La historia, chicos, miren, la historia es muy importante. Sí, yo quiero que le den mucha importancia a la historia. Lean, estudien siempre. La historia nos permite algo, generar conciencia histórica. Y sin conciencia no somos nada, chicos. ¿Ok? Sin conciencia no somos nada. No odiemos y no guardemos rencor, pero sí critiquemos, sí planteemos las críticas y estudiemos de manera objetiva. ¿Ok, chicos? Bueno, yo solamente les quiero decir eso. Para los grupos, por favor, grupos máximo de 5 y mínimo de 3 personas. Con eso se soluciona el problema. ¿Cuál será el trabajo de historia? ¿Cuál será? Ya, el trabajo de historia les voy a dejar la siguiente semana. Lo voy a planificar bien bonito. Así que la siguiente semana ustedes ya tienen que tener su grupo formados. Todos. Nadie sin grupo. Si no tienes grupo, intégrate por favor algunos, consúltale a tus compañeros. ¿Sí? ¿Sabes, Pablo? ¿Qué? Excelente. Yo te invité. Excelente. ¿Qué me estás hablando? Ya, excelente. Jimena, te voy a pedir un gran favor, mira. Puedes mandarme un correo con la lista de los grupos, ¿no? Hasta la siguiente semana, ¿no? Hasta un día antes de nuestra clase, que sería el día lunes. Me envías una lista por correo, por favor, con los grupos que ya están formados. Entonces, el delegado de grupo le va a enviar sus integrantes a Jimena, por favor, ¿ya? Y ella me le va a enviar a mí. Solamente Jimena, ¿sí? Nadie me lo envía individual, ¿ok? ¿Sí, Jimena? Pero nosotros somos grupo de 5.
Ya está bien, por eso, Karen. Grupos máximo de 5, mínimo de 3. ¿Ok? Chao, profesor. Excelente, chicos. Muchas gracias y nos vemos Ya, ya la profesor. siguiente semana. Cuídense bastante. Chao, chao. Sí, siempre Chao, lo profesor. Eric. Creo que Eric Ah, no tiene profesor. grupo. Profesor, pero ¿por dónde nos vamos a comunicar con Jimena? Por el grupo Por de... Messenger. Messenger. Pero ¿quién es el delegado? Tiene Renzo, te Facebook. pongo delegado y yo me pongo. O Eduardo. El profesor se fue y no dijo si había tarea. Oh, no hay tarea. Ay, qué chiste. Saben que ¿Qué la dijo? presentación está grabando, Hola, ¿no? díctame las 5, las 6 y las 7, por favor. ¿A quién le está diciendo? De la lectura, a ti. Ay, bueno. Acá las 5 es hombres de letra y viajeros ilustrados. Las 5. ¿Cuál? No, si nos quedamos aquí hasta